Reciban ustedes, mis queridos hermanos y amigos, un cordial saludo de bienvenida a esta nueva emisión de tu programa Reflexiones de la Biblia, por aquí, por BioChannel, tu canal. Hoy será un tema muy interesante. Espero que ustedes no se desprendan, no apaguen su celular ni cambien de canal hasta tanto no terminen de ver este video. No te olvides suscribirte, darle like, activar la campanita para que este canal siga creciendo y sobre todo contribuya al esparcimiento del Evangelio. Hoy lunes 12 de septiembre, el título de la lección es largo, pero muy interesante. Morir está antes que conocer la voluntad de Dios. De acuerdo a lo que el autor de la lección nos plantea, preferiblemente debiésemos morir aun cuando esto implique que no conozcamos la voluntad de Dios. Muchos cristianos, lo sé, creo que no es necesario repetirles o recordarles que por más de 20 años, casi 22 años, he estado al frente de unas clases en la Facultad de Teología. Por las aulas de clases de esta facultad han desfilado miles de estudiantes. Y esos estudiantes son una muestra de la sociedad en la cual la Iglesia se desempeña y es un muestreo también de lo que es la realidad de la sociedad que nos toca vivir. En más de una ocasión, los estudiantes, que recuerden son el muestreo de la sociedad, preguntan, ¿cómo puedo yo saber si lo que estoy haciendo forma parte de la voluntad de Dios? Me imagino que a más de uno le gustaría tener un manual práctico para conocer la voluntad de Dios. Y créanme que ese manual sí existe. Lo que ocurre es que ese manual tiene un nombre muy diferente y se llama la Biblia. Pero te lo voy a colocar de la siguiente manera. Acuérdense que este manual no es para que todo el mundo lo acepte. Lo ideal sería que toda la humanidad aceptara la Biblia, pero como esto es imposible porque el corazón humano es rebelde a las cosas de Dios, entonces vamos a suponer que la Biblia está diseñada solo para aquellos que espiritualmente reaccionan a lo que Dios les está dando en ese texto sagrado. Voy a colocar ejemplos prácticos. ¿Cuál es la voluntad de Dios frente al matrimonio? La voluntad de Dios frente al matrimonio, según la Biblia, es que el matrimonio se dé entre un hombre macho masculino y una mujer hembra femenina. Estoy haciendo estas aclaraciones para que no queden dudas en el tintero. No me estoy refiriendo aquí a ninguna ideología de género. No. Cada persona puede pensar lo que se le dé la regalada gana y perdonen que sea de pronto un poco fuerte, no sea tan polite al decir esto, pero es que es la realidad. En la Biblia nosotros no encontramos zonas grises en cuanto a este tipo de voluntad. La voluntad de Dios es que en cuanto a matrimonio se refiere, se debe casar un hombre macho masculino con una mujer hembra femenina, no más. Si quieres saber si estás haciendo la voluntad de Dios en cuanto al matrimonio, allí tienes la primera indicación. Otro aspecto. ¿Quieres tú conocer la voluntad de Dios respecto a qué alimentos debes tú introducir a tu cuerpo? La Biblia es clara. Primero, frutas, verduras, oleaginosas, legumbres, todo lo vegetal. Eso es el alimento que Dios diseñó para el ser humano. No hay discusión sobre eso. Quien quiera que te diga que esos no son los alimentos que Dios creó, es un verdadero mentiroso y la verdad no está en él. Porque en Génesis 1, tú lo sabes bien, allí se te dice cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la dieta que el ser humano debiese tener. Pastor, y entonces la carne, si quieres saber qué tipo de carnes tú puedes o debes comer, remítete a Levítico 11, allí lo tienes clarito. No hay ninguna discusión sobre el particular. ¿Quieres tú saber cuál es la voluntad de Dios respecto al día de reposo? En la Biblia no te deja ninguna duda. El único día que tiene nombre propio para ser observado es el sábado. No hay más. Ninguna otra persona puede decir que en la Biblia aparece otro nombre para el día de reposo. No.
quienes hacen eso tienen que hacer unos verdaderos malabares, unas cosas impresionantes para hacer decir que otro día reemplaza el sábado, pero en la Biblia no lo vas a encontrar. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios respecto a la verdadera iglesia? En la Biblia te lo dice claramente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. No hay otra cosa. ¿Y cuál es la iglesia verdadera? Los que siguen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Será la única iglesia que se va a salvar? No, pero todos aquellos que quieran hacer la voluntad de Dios conocerán si esto es de Dios o no es de Dios. Entonces, hay una serie de patrones que están bien diseñados en la Biblia. Hay unas directrices en el texto sagrado que no le dan al ser humano ninguna chance para no entender lo que Dios quiere que el ser humano haga. A esto yo lo llamo una revelación taxativa. La revelación taxativa es aquella cuya enseñanza y contenido es tan sencillo, es tan claro, que no necesita que ningún ser humano se la explique al otro. Basta con leer en el texto bíblico lo que Dios espera que tú sepas en cuanto a su revelación taxativa. Y toda la revelación taxativa está orientada a la salvación del ser humano. ¿A qué se debe entonces que exista tanta confusión tocante a qué es la voluntad de Dios? El salmista David, inspirado por Dios, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en mi mente. ¿Tú quieres saber la voluntad de Dios? Cuando David se refiere a la ley, está pensando no en los 10 mandamientos exclusivamente, está pensando en lo que para su tiempo era lo que se conocía como la palabra de Dios. En los tiempos de David, la Torá ya existía, o el Pentateuco ya existía. Muchos libros históricos ya se habían escrito. David sabía que esos libros que estaban escritos contenían la palabra de Dios, y él hacía bien en obedecerla. ¿A qué se debe que el ser humano no le quiere obedecer a Dios? Precisamente porque la naturaleza humana, después que el pecado irrumpió, ha dañado la relación del hombre con Dios. Y hoy a ti como a mí nos resulta nada fácil buscar las cosas de Dios. La tendencia natural es a levantarnos, sí, una oracioncita rápida, Dios mío, gracias, y enseguida a los deberes. Cuando estamos en el trabajo, no elevamos el pensamiento a Dios. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros hacer la voluntad de Dios cuando no estamos pensando en Dios? Aquella persona que tiene a Dios en primer lugar, le preguntará a Él: Dios, ¿cuál es tu voluntad? Y Dios te dirá: hijo, la voluntad que yo quiero para ti, ya te la dejé escrita en las Sagradas Escrituras. Por eso, si es menester morir, aunque no conozcamos la voluntad de Dios, podemos estar seguros que si nuestra muerte es derivada de una obediencia implícita a algún mandato divino, aunque no sepa exactamente por qué Dios me permite que yo vaya a atravesar este crisol, tú puedes estar seguro de que estás en las manos de Dios. Y Él hará de ti lo mejor y te dará la mejor recompensa. De eso no quepa la menor duda. Por otro lado, el Espíritu Santo es el que nos conduce a nosotros a toda verdad. Es el que nos recuerda la voluntad. Antes de ascender a los cielos, Jesús le dijo a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, cuando Cristo ascendiera a los cielos, Él iba a llevar la naturaleza humana glorificada. Él es el único ser en todo el universo que tiene 2 naturalezas misteriosamente unidas: la naturaleza divina y la naturaleza humana. No existe otro ser que tenga esa naturaleza. En consecuencia, Cristo no podía estar de forma omnipresente. Él no podría estar omnipresente porque la naturaleza humana no es omnipresente. Entonces le dice a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar otro consolador. Esta expresión, otro consolador, significa alguien de la misma esencia, pero diferente a Él. Bien, el Espíritu Santo es un ser real. Es un ser real, no es una fuerza, no es una invención católica.
No es un as bajo la manga que se sacó ninguna iglesia, es parte de la revelación divina. Si tú niegas la existencia del Espíritu Santo, sería equivalente a negar la existencia de Satanás también. Y algunos se sorprenderán. ¿Por qué? Porque ambos son espíritus. ¿Tú has visto a Satanás? ¿No se dice que él es un espíritu? ¿Lo has visto? ¿Tú has visto a los ángeles? ¿Los ángeles son espíritus? ¿Por qué sí hay que creer que Satanás sí existe y es una persona real y tiene un cuerpo real, y los ángeles, tanto demoníacos como santos o los del Señor, son seres reales y tienen cuerpos reales, pero el Espíritu Santo no puede tener un cuerpo porque yo no lo concibo? El que tú no lo concibas no anula el hecho de que Él exista. Y es el único poder en todo el universo que puede hablar, que puede interactuar como Dios que es, sin pedir permiso, porque Él te habla constantemente, Él no pide permiso para hablar, Él te habla. Otra cosa muy diferente es que Él no te va a obligar a que aceptes la voluntad de Dios, pero el Espíritu Santo todos los días te habla a ti, me habla a mí, a través de esa voz de la conciencia, y que esa voz de la conciencia se purifica, se perfecciona en la medida en que nosotros estemos dispuestos a aceptar la voluntad revelada de Dios. Entonces, queridos, ¿es posible que tengamos que morir aun cuando no conozcamos la voluntad de Dios? Posiblemente, pero Dios es fiel y Él nunca va a permitir que una persona fallezca o sea llamada al martirio sin saber exactamente la razón subyacente que hay detrás de esto que Dios está permitiendo. Permita el cielo que en este día lunes, el segundo día laboral de la semana, tú obtengas una victoria sobre la reticencia que hay de parte del ser humano en obedecer a Dios y en hacer su voluntad. Tú eres un hombre, una mujer, un niño, un anciano, eres un ser humano que has sido llamado para triunfar y para estar de parte de Dios, no de parte de Satanás. Que Dios te bendiga en este día, a ti y a tu familia. Es mi más caro deseo de todo corazón. Bendiciones.